Bien por el resultado. Hemos sufrido mucho la segunda parte, porque ellos son buen equipo. Tienen gente por dentro que tiene mucha calidad, que sabe tener el balón, y nosotros un momento que estuvimos muy atrás y sufrimos. La idea era no sufrir en el segundo tiempo, quitarles el balón, y hubo fases que lo pasamos mal. El partido estuvo unos cuantos minutos en el alambre y esto refleja la dificultad que tiene ganar partidos en esta categoría. Entonces, incluso con uno menos hemos sufrido, pero al final hemos podido rematar el partido. ¿Por qué crees que el equipo sufre tanto en el segundo tiempo, cuando ellos son menos, son los que más están produciendo para acercarse a la portería de Adrián Torre, cuando vosotros tenéis esa superioridad numérica y esa ventaja en el marcador? Yo creo que tiene que ver un poco con al final, parece mentira, pero con la intensidad defensiva, porque eres uno más y parece que con una marcha menos te va a llegar, y es mentira. Nos pusieron en serios aprietos unos cuantos minutos del partido, y que nos sirva para darnos cuenta de que no podemos bajar el pie en ningún momento. Si nada se tuerce, va a ser difícil que haya otras goleadas en la jornada. Estamos en la primera, pero podríais dormir esta primera jornada, y vais a dormir lógicamente como líderes de la categoría. Esa posición al comienzo de liga, en una victoria tan holgada, ¿cómo puedes reforzar mentalmente a los jugadores? Hombre, las victorias refuerzan y hace que trabajes con otra perspectiva, digamos. Uno prefiere jugar regular y ganar, entonces el comienzo es importante. Con una victoria como la de hoy nos refuerzan las cosas que estábamos haciendo, pero también nos hace ver que tenemos que seguir trabajando. Nos falta mucho para ser el equipo que queremos ser, y bueno, es un premio para los chavales, porque hemos pasado dificultades, ha habido lesiones durante la pretemporada y han salido chicos que el año pasado estaban en tercera o hace 2 en preferente, y han respondido muy bien. Ha llegado gente nueva que no le ha dado tiempo todavía a adaptarse, y bueno, yo creo que tiene que ser un refuerzo positivo para seguir trabajando. ¿Qué lectura haces de esa primera media hora de partido, cuando todavía eres 11 contra 11 y que después de esa acción, justo el desajuste defensivo de los Bergantiños en un córner que tenían a favor, fuera cuando se desequilibra un poquitín el partido? Quizá no estabas contento con la presión del equipo. Habíamos hablado de estar muy juntos, muy ordenados, porque ellos saben tener el balón y aprovechar las contras, que sabemos que podían tener alguna dificultad, con Pana y con Dorian corriendo, y bueno, como dices, en una jugada que estás defendiendo, en esa transición conseguimos el gol, y luego parece que se aclara todo un poquito. Llega la expulsión y el partido, hubo fases que cambió. Quizá inconscientemente uno piensa que, como te decía antes, con una marcha menos va a ser capaz de sacar el partido hacia adelante, pero la realidad nos ha hecho ver que va a ser dificultoso ganar cada punto. Quería destacar un futbolista, Nacho, con mucha garra, con mucho talento, desparpajo, hace la jugada del primer gol, tiene la recompensa después de todo el trabajo en el partido, como ese último tanto. ¿Cómo lo has visto para aclimatarse a un chaval tan joven a una categoría a nivel estatal? Pues es un premio al trabajo, no hay más. Hay que entrenar, hay que estar dispuesto a mejorar cada día, hay que ser humilde, y él, como el resto de sus compañeros, lo están haciendo fenomenal. Hoy le ha tocado a él, a gente que se ha quedado fuera, que tendrá premio otro día, y esa tiene que ser la mentalidad del grupo, no solo la de un jugador en particular. Estoy contento por él porque se lo merece, y encima ha tenido el premio del gol, y es un reflejo en el que se tienen que mirar otros compañeros para el futuro. Entre los visitantes se ha quejado de la labor arbitral, de concretamente esa expulsión. No sé cómo has visto tú esas 2 jugadas de la amarilla que se puso la expulsión desde mi posición, no sé si lo has visto, ¿cómo lo opinas? Yo creo que son claras, pero hasta ahí te puedo decir. Siempre el punto de vista de un entrenador y otro evidentemente es diferente. Yo creo que son 2 tarjetas claras y no hay mucho más que decir. Samu, ¿cómo se maneja el partido después de la superioridad numérica? Porque ellos lo que iban a plantear estaba más o menos claro, ¿no? Que
que no pasara nada prácticamente hasta los minutos finales y ahí intentar quemar las naves, balones parados o segundas jugadas que a lo mejor a pesar de esa inferioridad numérica os pudieran poner en apuros. Vosotros imagino que lo contrario, ¿no? Intentar hacer el segundo cuanto antes. Sí, intentar aprovechar por fuera. Sabíamos que sacando a Antón Escobar iban a jugar con 2 puntas y solo 3 en el medio y había que atacarles por fuera contra sus laterales, pero hubo momentos que lo interpretamos bien y otros que no tan bien, y ellos no iban a renunciar a su filosofía, que es tener el balón y ser un equipo combinativo, y sabíamos que íbamos a pasar alguna dificultad, pero podía haber sido alguna menos. Esos minutos que hablamos antes, sufrimos y bueno, al final la victoria sabe bien porque el equipo en los momentos de dificultad tiene que aprender a manejarse también, y esto es un aprendizaje constante. Poco ritmo y mucho calor, ¿no? La verdad es que... Sí. Ayer cambió el día totalmente y hoy en el calentamiento pues los chavales se quejaban de que hacía mucho calor, evidentemente, y el campo, cuando lo riegas y sube el calor hacia arriba, pues a veces agobia un poco, sí.